presentan Mano a Mano. Cooperativa 8 de Muy buenas noches, 20 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital, muy agradable esta noche de jueves. Hoy vamos a hablar primeramente con la magíster Carmiña Ramallo de los más chiquitos de la casa de este tramo tan difícil por los exámenes finales del año lectivo. En el segundo bloque de aquel incidente aéreo gravísimo, hasta ahora exactamente no se sabe qué es lo que aconteció, lo que pasó. Y por último, vamos a evacuar absolutamente todas las dudas sobre el censo del próximo miércoles. Acompáñenos, bienvenidos a todos. Magíster Carmiña, ¿cómo le va? Un gusto tenerla acá en piso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. La verdad que el gusto es mío. ¿La sacamos de su rutina o no? ¿A esta hora qué hace habitualmente en su casa? ¿Ya descansando? Saliendo del consultorio. Ah, del consultorio. Sí. Decíamos ahí, fuera de cámara, post pandemia, hay que evaluar ese concepto. Los alcances primero para los niños de la casa, los más chiquitos, para los padres y también para toda la comunidad educativa, incluyendo a los docentes, ¿no? Claro, esto es algo que comienza. ¿Cómo afectó y hasta dónde va a llegar? Estamos empezando a ver, pero sí afectó y va a tener consecuencias que van a durar unos cuantos años. Y creo que es importante que todos, tanto los docentes, profesionales como los padres, estemos atentos al desarrollo tanto de los niños a nivel evolutivo como a nivel escolar para poder hacer intervenciones tempranas que hagan que los niños puedan ir desarrollándose de forma más adecuada y sobre todo intervenir y que ellos se sientan cómodos y no afecte tampoco el área emocional, o sea, siempre estén contenidos emocionalmente. ¿Qué es lo primero que como padres de familia tendría que llamarnos la atención en la conducta de nuestros hijos en casa? Bueno, lo primero que tiene que llamar la atención es algún cambio. Porque los niños generalmente son todos distintos. Si de repente son muy activos o de repente son unos niños muy alegres y de repente están más callados, no quieren conversar, pierden el apetito. Sí, varía algo, ¿no? Claro, hay una variación de acuerdo a la conducta, a la personalidad del niño, nos tiene que llamar la atención. Y es una forma donde uno tiene que decir qué está pasando, tratar de conversar con el niño. Hay veces que no se puede, hay veces que se cierran un poquitito, pero hay que ir indagando qué está pasando. O ir al colegio, en el caso de que en el colegio no haya ninguna variación, bueno, ver ayuda profesional si es que eso persiste con el tiempo y no se llega al niño a abrir con los padres. O sea que se supone que papá y mamá tendrían que ser los primeros psicólogos, ¿no? Al fin y al cabo. Y la idea realmente que es desde chiquititos, como siempre dije, y no es la primera vez que lo repito, es que nosotros podamos crear ese puente de comunicación con nuestros hijos. Porque ¿quiénes son el apego seguro, el primer contacto que tienen los niños? Son los padres. ¿Y cómo se logra eso? Y desde bebés, conversando con ellos y sobre todo dándole la apertura y la seguridad que lo que le están diciendo se queda con ellos. Y demostrándole que tienen la seguridad de que no se les va a retar con lo que se le dice, porque a veces que por miedo no cuentan y no hablan. Y cuando hablamos de las familias disfuncionales, pues generalmente, y generalizamos, papá y mamá decimos, pero si no vive con papá ni con mamá, vive con la abuela, alguien tiene que ejercer ese liderazgo, tiene que ser el centro de equilibrio de la niña o del niño, ¿no? Claro, la idea es ser un equipo. Por más de que no viva con papá o con mamá o que esté con la abuela, en algún momento sí trata con el papá y sí trata con la mamá, y lo que ahí los niños hacen es como un chantaje emocional. Claro, exactamente. Y como yo siempre digo, bueno, acá tenemos que ser un equipo. Hay que buscar el equilibrio. Totalmente, porque si no el niño se aprovecha de la situación y el único perjudicado es él. Insistimos mucho con la salud mental de los más pequeños post pandemia, pero ¿cómo hay que hacer si papá y mamá luego venimos medio tocados, averiados y rayados, si es que vale el concepto? Finalmente, ¿cuál era? O sea, que al empezar tendría que haber hecho esto, su especialidad. Yo le dije magíster, pero no le explicamos a la audiencia en qué se especializó. Sí, yo soy neuropsicóloga infantil, soy psicopedagoga y fonoaudióloga. A la pucha, o sea, completito el combo, entonces, sí. Entonces, ¿qué hacemos con el adulto que no tiene esa capacidad? Porque finalmente viene luego mal, y cómo va a transmitir tranquilidad, templanza, equilibrio a los chiquitos. Bueno, en la realidad no le llamaría bien en mal, porque ser padre es algo difícil, es algo complejo. Como yo digo, los niños nos vienen con un manual de instrucciones. Se nota que es psicóloga, ¿no? O sea que... No, hubiese sido fácil ser padre si los niños vinieran con un manual de instrucciones. O sea, nadie estudia para ser papá ni para ser mamá. Para nada. Entonces es como que un desafío constante. Hay que dejarse llevar.
Totalmente, pero siempre hay que asesorarse en el caso que nos damos cuenta que se nos está yendo de las manos ciertas conductas, o cuando están escolarizados, porque sí o sí al estar escolarizado la profe o la psicóloga o el gabinete te dice, está pasando algo con tu hijo, bueno, entonces tomarlo en serio, tomarlo en serio pronto, no esperar tanto tiempo y consultar con el profesional que corresponde. ¿Y cuáles son las herramientas, doctora? Porque es muy fácil cuando viralizamos y compartimos nuestros servicios informativos, las conductas a veces tan violentas, que también es reflejo de nuestra sociedad que de por sí es belicosa, y están aquellos que reivindican, va de psicólogo, pero sintólogo, o sea que yo aprendí a la fuerza y a mí me encerraban y a mí me arrodillaban sobre maíz, y hoy por hoy eso se relativizó y por eso venimos prácticamente con el norte perdido en materia educativa. Supongo que usted escuchó 1000 veces eso en el consultorio, ¿no? Totalmente, dicen que los psicólogos hay más problemas, pero ahí voy a la siguiente pregunta que realmente te hago. Con violencia, ¿qué solucionamos? O sea, si yo te trato con violencia, ¿qué respuesta yo puedo obtener de Y vos? generar más violencia, supongo. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Que nuestros hijos nos respeten, o sea, ellos nos respeten a nosotros realmente, ellos nos respeten o nos tengan miedo. Ahí está la pregunta. Claro. Tenerte miedo, ¿qué quiere decir? Que van a hacer lo que vos le decís por miedo a que no le pegues y no le castigues. Entonces, vos que no no es estás, lo mismo. Claro, vos no estás, la figura de miedo no está, ellos van a hacer. Sin embargo, si en la ausencia ellos van a hacer lo que verdaderamente claro, si hay respeto, si yo te respeto, en la ausencia voy a seguir haciendo lo que vos me estás diciendo. ¿Por qué? Porque realmente yo entiendo y comprendo y se elaboró, se conversó y se llegó a un consenso. Entonces el niño no hace porque el padre no está. No ve la tele, o si tú tienes, vamos a suponer que tiene un castigo, una consecuencia, no lo hace. ¿Por qué? Porque realmente es consciente de que no tiene que hacerlo, no porque el papá no está nada más. Antes era la tele nomás, hoy tenemos las diversas plataformas, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, y uno se pregunta, llega en un momento dado a una disyuntiva. ¿Le estoy volviendo un analfabeto digital si es que no le doy a temprana edad? Porque finalmente sirve, hoy por hoy incluso las lecciones, tenemos Google, tenemos el WhatsApp. En pandemia demostró que era definitivamente los primeros auxilios, la tecnología. Hay una edad protocolar en donde uno puede decir, ya le entrego, porque a partir de ahí es el mundo en sus manos, más bien en sus dedos, y tiene que darse ese acompañamiento, ¿no? Yo diría que en los primeros 3 años de vida, nada de pantalla. ¿Cuál es la necesidad? Nada de pantalla significa ni tele. Cero. Capaz sí lo que podamos lograr es poner músicas infantiles, utilizar... ¿Cómo hacemos con Peppa Pig, con esas cosas que distraen, y mamá tiene que ver la novela, papá tiene que mirar el partido? Y como nuestros padres pudieron hacer con nosotros, estando en casa, y nos pudieron criar. Hay que aprender de los abuelos, entonces, Yo creo que mucho que... capaz no le podíamos dedicar mucho tiempo, pero sí en calidad de tiempo y no cantidad. Pero sí de ofrecerles juegos, actividades. Lo que pasa es que se perdió mucho eso. Porque los adultos mismos estamos muy introducidos en la tecnología, y no es mucho más fácil darle el celular para que el niño pueda comer, yo pueda seguir haciendo para que o pagar una niñera, y la niñera también está en lo suyo. Con el propio, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros años, y te explico por qué, porque son los primeros años más importantes donde el niño tiene que realmente visualizar el contexto del mundo. Y si yo estoy prendida a una pantalla, lo único que hago es sacarle la oportunidad de poder observar, de poder socializar, que son años importantísimos, estos 3 primeros años, donde se sabe. ¿Y con el teléfono acaso no está socializando? Son nativos digitales, están aquí, presentes, allá y en todas partes, son como que omnipresentes. Claro, pero el teléfono, ¿qué hace? El adulto puede realmente controlar lo que el niño está viendo con el teléfono. El teléfono realmente, ¿qué hace? Te da información de forma así, rápida, una tras de otra. Una cosa es navegar y otra cosa es ahogarse, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El niño procesa la información, el niño tiene que dar una respuesta, puede dar una respuesta al recibir tanta información, ¿lo da? O sea, sí, aprende los números, aprende las letras, tienen 2 años, saben hablar en varios idiomas, pero ¿le es funcional para la vida? Y aparte que no fuman en pipa, porque ellos ya vienen con todo eso, con un chip diferente incorporado. Nosotros no manejamos tanta tecnología, te están diciendo que miran una cosa, pero a veces miran otra. Por eso te digo, ¿hasta qué punto se controla? Y es darle un celular, darle internet, es darle la ventana al mundo. Y sobre todo, que una cosa lleva a la otra. Si vos te vienes a mirar YouTube,
Un videíto tan sencillo, Claro. tan inocente, quédate un ratito más. Lleva otra información. ¿Y qué pasa? El niño no está preparado muchas veces para poder recibir ese tipo de Para el información a nivel bombardeo, así, cognitivo. masivo. Y creamos otro tipo de problemas ya, pues son informaciones que ellos no están preparados para su edad para poder recibir, y ahí ya se vienen otros problemas. Y ahí es donde definitivamente nos complicamos y mucho, porque le estaba por decir, cerremos la etapa de la niñez y pasemos ahora a la adolescencia, porque siempre se dijo, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, un poco más grandes. Al final entonces, si uno en el cimiento ya fracasa, le va a costar mucho más construir en los siguientes años, en las otras etapas. Va a costar, pero no es imposible. O sea, se puede igual. Totalmente, no hay quien limite. Si hay las intenciones y las ganas, ¿por qué no se van a poder dar? No digo que va a ser un poco más complejo, va a llevar un poco más de tiempo, pero sí se puede. Claro que se puede, si las ganas están. Y cuando uno va a un profesional psicólogo, como en el caso que estamos mencionando, eso demanda, y ustedes dicen, hay que involucrarse. O sea, que no es tirar nomás el problema, yo no soy mágica en mi tratamiento, ustedes tienen que participar, se acompaña, la terapia es conductual, pero paralelamente grupal, el núcleo, se involucran o a veces se fracasa en ese proceso que cuesta luego arrancar. El profesional le ve al niño o al adolescente, vamos a su máximo 45 minutos a la semana. La consulta. La consulta. ¿Cuántas el resto de los días y de las horas está en casa? Para que una terapia realmente valga la pena y valga el tiempo, tiene que ser un trabajo en equipo a nivel familia. Porque quienes son realmente los que están a cargo del niño, no es el profesional, no es el docente, son los padres. Todos los niños necesitan una asistencia, un soporte psicológico. Lo que siempre se dice, yo no me quiero al psiquiatra, no estoy loco, pero uno tiene que irse justamente para evitar llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno gradúa de decir, mi hijo no necesita una asistencia, un soporte de profesionales? Y cuando uno tiene que decir, sí, yo ya no puedo, tiene que ser con alguien que definitivamente se haya especializado en esto. Cuando nos damos cuenta que las conductas están afectando en la edad escolar a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que es la socialización con sus pares, esas son pequeñas señales que rápido se nota. No hace caso a la profe, no sigue las rutinas, no quiere seguir las consignas, le pega a los compañeros, empuja a los cuando le llaman permanentemente a papá o a mamá. Exacto, entonces ahí es una vez nos llamó la atención que, bueno, vamos a hacer una interconsulta para ver qué está pasando y cuál es el motivo o cuál es la causa de esta conducta. ¿Y cuáles en consultorio ustedes descubren cuáles son generalmente las causas que generan en un chico sería como, no sé si problema, ¿cómo le denominan ustedes? Yo le diría dificultad. Dificultad, ok. Bueno, y la verdad que son varias. Desde siempre el hecho de que son niños que se crían solos, que necesitan atención o por lo menos una guía, que se crían realmente con la niñera. En ese punto le interrumpo y disculpe que esté tan incisivo. Cuando se dice criar solo, no significa que sea un niño en situación de calle. Porque a veces le tiene a papá y a mamá bajo el mismo techo, pero su soledad absoluta porque el tiempo se ocupa en el trabajo, en cuestiones sociales y a veces uno ve que el niño está en la cama ya durmiendo a la madrugada y a la noche vuelve y de nuevo está durmiendo y trató con otra gente y no precisamente con su primer núcleo, ¿no? Exacto, por eso digo, ¿quiénes son los que le educan? Generalmente, como digo, la niñera digital. Claro, la niñera digital. O sea que, en conclusión, doctora, el problema está en nosotros los adultos. Y en varias situaciones, sí. ¿Y en otras? Y en otras no. Bueno, ahí estamos hablando ya de otro tipo de trastornos o cosas ya a nivel orgánico, a nivel médico, que son las causas de estas dificultades. Claro, que ahí el padre no tiene realmente nada de culpa y muchas veces ahí donde el padre se culpa y uno le tiene que decir, no. No son tan culpables. No, realmente ni siquiera no están, no son culpables porque son cosas que son consecuencias a muchos motivos, a causas. A lo mejor el papá ya vino también de una situación así. Ahora, pasemos rápidamente porque tenemos unos 6 minutos finales. La adicción. Hay muchos papás que dicen, no, mi hijo ni toma. Sin embargo, a lo mejor se metió en algo mucho más complicado. ¿Cuándo yo tengo que percibir que mi hijo adolescente está en el mundo de las drogas? La verdad que es algo muy complejo porque el adolescente sabe esconder. Una especialista en camuflajear. Totalmente. Entonces, una forma de evitar eso, para poder darnos cuenta rápido, es como te dije al comienzo, poder crear un vínculo con tu hijo. Confianza, amistad. Amistad para que cuando tenga problemas o cuando se encuentra en un grupo social que lleva, porque tira, tenga la seguridad. La famosa yunta. Sí.
Entonces tengan la seguridad de decirte, papá, mira, está pasando esto, ¿qué puedo hacer o cómo puedo actuar? O sea Ahora, que definitivamente ser amigo, no amenazar. Claro, ser una persona de confianza, porque el padre, amigo, sí, o sea, es una línea muy fina. O sea, sentarme a tomar con él una cerveza. Él tendría que ser más bien una persona de autoridad y firmeza, porque un amigo está en los amigos, pero Claro. un amigo le va a dar un cierto tipo de consejos que un padre no le va a dar. O sea, que hay que también, o sea, el padre ser amigo hay que tener cuidado. ¿sí? Claro. El padre que tiene que hacer, sí, Se camina así sobre la cornisa, ¿no? Exacto, porque ser amigos, si nos ponemos a definir qué es amistad, muchas veces un amigo le va a dar un tipo de consejo y un padre le va a dar un consejo ya mucho más elaborado. ¿Y qué pasa si yo digo, mi hijo, no es bueno tomar, no es bueno fumar, porque eso te lleva a las drogas, pero ve que un domingo yo con mis amigos, el tercer tiempo, me mato, llego alcoholizado o conduzco, mi señora me insiste, vos también tenés que dejar, si no se practica con el ejemplo? O sea, no estoy diciendo que todos seamos Mario Osvaldo Florentino, el capuchino, pero ¿cómo se hace? Porque los chicos son muy perceptivos. Y que yo no le puedo decir, no pegues si yo te pego. O sea, el ejemplo realmente es lo que hace. O sea, si es que yo no, o sea, no le puedo decir, no tomes y no llegues borracho y no manejes borracho, porque es el primero que te va a decir quién sos vos para decirme si vos haces lo Y mismo. especialmente cuando llegan a la adolescencia sacan todo eso, ¿no? Todas las herramientas tienen anotado cada cosa para poder decirte y sacarte en cara en el momento Doctora, ¿qué adecuado. le dice a esa mamá que está preocupada? Justo lo que están hablando ahí con Roberto Pérez, lo que a mí me pasa. No sé cómo hacer, esta doctora es muy linda, a lo mejor cobra muy caro. ¿Cómo hay que hacer entonces para que el primer auxilio, dónde se encuentra? Allá en Cumandacay, en Guarambaré, acá en Asunción, ¿cómo se hace? Yo personalmente les invito a los padres que se dan cuenta, o sea, desde el primer momento que se dan cuenta que hay un cambio, porque uno le conoce a su hijo, por más que le vea muy poco tiempo, uno le conoce a su hijo y se da cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Entonces, hay lugares públicos, entidades públicas, y sobre todo personalmente les puedo hablar en el hospital de clínica del Departamento de Psicología, donde se hacen atenciones gratuitas. O sea, yo no sabía que clínica tenía un departamento de Tiene psicología. un departamento de psicología, las atenciones son gratuitas, uno puede dar una cita y tener una conversación con profesionales muy preparados para las diferentes áreas y dificultades. Es cuestión de tocar puertas que van a haber manos para ayudar. Hablamos de los papás, hablamos de los chicos en casa. ¿Y quién le asiste, quién le da el soporte a los docentes que aguantaron 2 años y que hicieron de todo? Incluso cumplían ese rol lúdico, pedagógico y psicológico en las escuelas. Justamente de lo que estuvimos hablando, Sí. ¿verdad? Para mí, los docentes, yo me saco el sombrero y te pido esta oportunidad para poder realmente felicitarles porque tuvieron un rol un año bastante pesado, porque no solo tuvieron que cargar con lo pedagógico, sino que también con el área, con lo emocional, con volver a la rutina de los niños, algo muy complicado, problemas conductuales a nivel familiar. Y yo, bueno, como te digo, yo creo que los docentes también tendrían que saber pedir ayuda, porque lo van a necesitar, están A lo mejor ahora no resintieron todavía, pero en algún momento eso va a eclosionar. Sí, y se espera un año, realmente el año que viene es un año con muchos desafíos, nuevos desafíos, Claro. pero sí. Es que cada año trae su dinámica propia. Claro, y la pandemia nos vino a descolocar totalmente, y yo creo que el año que viene también, así como hoy, o sea, como este año tuvo sus desafíos, bueno, yo creo que serán también desafíos interesantes y necesitan ayuda. Estamos Doctora, qué lástima, el tiempo de televisión es muy injusto, pero vamos a seguir conversando. Espero que esto haya servido también para leccionar, disparar las alarmas en casa y evitar que los problemas se vayan suscitando, elevando a una potencia exponencial que virtualmente después se vuelva mucho mayor y las cirugías ya no alcancen, porque acá no estamos hablando de abrir la cabeza, sino trabajar con el corazón, y siempre se dice que mente sana en un cuerpo sano. O sea que es muy difícil el trabajo de ustedes y hay que valorar que finalmente también hoy echemos más atención a este tipo de diagnósticos. ¿Sí? Gracias, doctora. No, gracias por la invitación. Un gusto Cuando enorme. quieran. A las órdenes. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a conversar con un especialista. ¿Se acuerdan de aquel vuelo del incidente? ¿Qué es exactamente lo que pasó? Santiago, Foz de Iguazú, Asunción, y el susto que todavía traumatiza a muchas familias. Pero antes de la pausa, Cooperativa 8 de marzo con el comisario Carlos Núñez Agüero
busca el bienestar de sus asociados y familia, casas, créditos, líneas de ahorro, servicios sociales, centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales. Y para el esparcimiento familiar contamos con los complejos sociales en la ciudad de Luque y la ciudad de San José de los Arroyos. Sé parte de la gran familia 8 de marzo y disfrutar de todos estos beneficios. Y en el último tramo, hoy vamos a evacuar absolutamente todas las dudas sobre el censo del próximo miércoles. Volvemos exactamente en un minuto. Comandante Osvaldo Salinas, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas noches. Bienvenido. Qué gusto tenerlo acá, ¿eh? Y el gusto es mío también. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 68 años. Pues parece un pibe de 50. Ojalá. O sea que se cuidan mucho los aviadores, o desde la película, nada más con los anteojos, Nos así, cuidamos, tipo Top Gun, ¿eh? Nos cuidamos en lo que podemos. Mucha facha. Bueno, ¿qué es lo que pasó, comandante? Al fin y al cabo nos quedamos con muchas dudas, no es fácil, el susto. Por un lado se le criticó y mucho, somos a lo mejor injustos con ese capitán. ¿Fue héroe o fue villano, a su criterio? Para nosotros es héroe, para todos los colegas es héroe, a pesar de. Es una suma de pequeños incidentes que fueron ocurriendo durante el día, ¿verdad? ¿A qué hora se levantaron ese día? Sí. ¿A qué hora salieron para Santiago de Chile? En la espera en Santiago de Chile, venir a Asunción, no poder entrar a Asunción, irse a Foz de Iguazú, hacer nuevamente unas 2 o 3 horas de espera en Foz de Iguazú. El cuerpo humano se resiente, más los factores exógenos de presión que tiene el comandante. Dentro de la empresa misma presionan para que no se quede un avión a pernoctar. O sea que acá estamos haciendo, conceptualizando el día a día de un piloto, sí. Entonces. O sea que extractamos ese tramo nomás. Conceptualizando ese tramo nada más. Imagínese, ¿verdad? Con ese tramo nomás luego ya nos complicamos. Eso significó que un día antes a lo mejor esa misma fue su rutina y un día después siguió como si nada. Como si nada. Ajá. Lo que pasó, que todos sabemos, fue que enfrentaron una tormenta. ¿Cómo fue para enfrentar la tormenta? Ahí están nuestras dudas. Exacto. Que todos tenemos nuestras dudas. O sea que yo particularmente, tanto en radio como en televisión, jamás puse en tela de juicio la pericia, porque al final el tipo aterrizó con la nave. Ahora, la pregunta es, y hasta ahora no me quedó muy claro, los instrumentos, así le llaman, ¿no? De navegación. El radar de meteorológico. ¿Usted cuánto tiempo voló? Y ellos volaron, calculo... No, usted, en toda su vida. ¿Cuánto tiempo voló? Años. Entonces, tanto Javier Salinas como Manuel Franco tienen años de volar. A ambos los conozco, son más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero los conozco, los vi formar a ambos. Pero lo que yo quiero hacer el paralelismo, en su época, cuando usted arrancaba, obviamente los instrumentos no eran los mismos, ¿no? No, totalmente analógico, totalmente. Era un poco visual, un poco... Era una especie de volar tipo arco y flecha en nuestra época, cuando nosotros empezábamos. El famoso, había que ser vaqueano. Había que ser vaqueano. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿no hay una tecnología que permita detectar una tormenta de estas características? ¿Y entonces por qué se metió al núcleo? Porque probablemente tuvo falla el radar. Probablemente se saturó el radar con la información que tenía ese núcleo. O sea, eso puede pasar. Claro, pasa. El radar se hizo bombo por el solo hecho de romper la nariz donde está el radar. O sea que esa nariz tiene muchos componentes. Sí, no, tiene 2 componentes, el radar y el ILS que lo llaman que son. Y la gente se pregunta, dice, ¿cómo se rompió la nariz? Porque la nariz es fibra de vidrio. No es aluminio como el avión. Esa parte de fibra de vidrio. Esa parte de fibra de vidrio, porque si es aluminio no va a poder recibir la información de la pantalla de radar. No va a traspasar. La que emite
y la que recibe. O sea, tendría que ser una placa sensible. Por eso estamos hablando de es fibra una de placa vidrio. sensible, pero estamos hablando de fibra de vidrio. Entonces, cuando ustedes, porque también ya tuvo esa experiencia, ¿qué es lo que uno tiene en una de sus pantallas ahí? Son los colores, las variaciones que van diciendo acá, aislate, abrite, baja un poco más, subir un poco más. Estoy hablando en términos profanos para que la gente entienda. No estás equivocado. Ajá. Inclusive el propio radar te indica la ruta, los radares modernos te indican la ruta por dónde desviar para no topetarte con la formación. Y todo convertida. eso habrán tenido entonces. Todos tenían. Por eso te vuelvo a decir. ¿Y ustedes no ¿qué llegaron a pasó? hablar con su colega, con el capitán? ¿No llegaron a hablar, así en web, no? No, porque no. No es lo que corresponde. Primero no corresponde porque están bajo una investigación muy profunda. Tanto de la empresa como de la gente de la DINAC. Segundo es volverle a tocar, yo creo que estarán choqueados todavía. Claro. No creo. Lo único que a otro colega le dijo que fue desesperante, lo dijo Manuel Franco, otro colega, que fue desesperante, que nunca le pasó lo que le pasó, que no entienden hasta ahora cómo reaccionaron y cómo prendieron Porque ya estaban en la fiesta. Volvieron a encender uno de los motores. O sea que todo eso que pasó, de acuerdo a lo que explican, primero es espeluznante, el susto, el trauma, y ellos también bajaron obviamente traumatizados, Claro. pero la capacidad que tuvieron. Pero yo insisto, cuando aparece en el núcleo tormenta, ustedes tienen la posibilidad siempre de desviar o en algunos casos te dicen, no, es una tormenta moderada. No, generalmente se desvía toda la tormenta. O sea, hay que evitar. Hay que evitarlo. Hasta donde se pueda. Hay que evitarlo porque es lo más traicionero que hay. Ahora, ¿qué tanto, tratando de hacer esa proyección en el espacio, una tormenta, ¿qué? 1 hectárea, 20 hectáreas, ¿cómo uno mide así con la nube? Cuando llueve en todo un país, ¿cómo haces? No, generalmente tener las tormentas que tienen un paredón. Ajá. Eso es categórico, una infraestructura bien definida. Entonces prácticamente ya sabes que no te vas por ahí. En tierra ya decidís no irte. Están las tormentas, los núcleos convectivos en forma aislada que podés ir desviando. Justamente eso No te como permite. fango, así es como que uno va en un estero y va viendo tierra firme. Así mismo. Así te vas. Sí, ¿viste los baches que hay en Claro, la así, calle? o sea que Bueno. Asunción es una buena, una maqueta espectacular para practicar eso, entonces tú pilotaje. Te vas desviando. Así mismo. ¿Entendés? No, al final, con mucha experiencia, y por eso queríamos saber, porque tanto se dijo, y estimo que encima de todo lo que soportaron, el susto, también hoy están así como bajo una investigación, y más uno dijo, qué loco este piloto para atropellar. ¿Por qué no desvió? Si se le dijo Ahí bien en Foz de Iguazú. Hay un factor que siempre juega en contra del piloto, que es el cansancio. Los empresarios creen que los pilotos son robots y especulan hasta el mango para quitarle el jugo, y llega un momento que... ¿Cuántas horas por día trabaja un piloto habitualmente en promedio? Vamos a tomar este ejemplo claro. acá Bueno, en la zona. El piloto se despertó ponerle a las 8 de la mañana. Tiene que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Sí. Ahí empieza su hora laboral. Sí. 2 horas antes del vuelo. Antes del vuelo. Después tenés, de Asunción a Santiago tenés 2 horas 15 de vuelo. O sea, si se despertó a las 8, llegó a las 10, significa que empezó a volar a las 12. Las 12. Por decirlo. Sí. Más 2 horas 15 son... Llegó a Santiago. son 14, 15. En el aeropuerto de Santiago estuvo 2 horas esperando. Sí, ya son 16 con 15. Despegó del aeropuerto, llegó acá, 18 horas más o menos. No pudo entrar, son... ¿Cuántas horas? Y ya estamos hablando de 8. De 8. De 8. Bueno, acá llegó 8 horas, después se fue a Foz de Iguazú más 40 minutos, en Foz de Iguazú se quedó 3 horas. ¿Cuántos son? O sea que 12 horas, fácilmente, 12 y con horas toda la encima. tensión. Sí. Eso fue en un día. En un día. Después vuelve, descansa y al otro día hace lo mismo. No, hay veces que se descansa un día o 2 días. O sea que no siempre hacen días de seguido. No siempre se hace el día a día. O sea que eso sí sería mucho más Sí, eso sería pernicioso. terrible. O sea que son como estos choferes de colectivo, entonces por redondo y viven extenuados. O sea que no es con toda la facha, la gorra. Muchos colegas nuestros nunca estuve en línea aérea, claro, pero muchos colegas nuestros han renunciado, están justamente por eso.
O sea, de esta línea aérea en De esta particular. línea O todas las líneas están cortadas por la misma tijera. Todos están cortados. Hay excepciones. En promedio, ¿cuánto gana un piloto al mes? En promedio. Lastimosamente acá, Sí. un piloto de línea aérea gana, calculamos nosotros, el comandante estará ganando $4.000 al mes, que es una miseria. Y el 4, 28, 30 millones al año. Perdón, al mes. mes. Al mes. Y el copiloto estará ganando, qué sé yo, 2.500 al mes. Que en el Brasil, Sí. en el mismo tipo de Para avión, hacer el paralelismo, para entonces, hacer ¿cuánto tendría que paralelismo. ganar? $10.000. $10.000, Eso es lo ideal. lo ideal. Y descansar. Y No debe descansar, ganar. descansar, volar y como tiene que volar y descansar. Es decir, cumplir sus 70 horas al mes. ¿Y a ustedes acaso no les afecta también el reloj biológico? Porque vienen de Afecta, contramano, afecta. manejan, pilotean de madrugada, en un país Afecta. diferente, después van, no comen siempre ahora. O sea, Afecta, evidentemente que... tarde o temprano afecta. O sea que entonces este capitán, cada vez que uno sube a un avión, tiene que tener, más allá del fundado temor, aunque ustedes siempre dicen que son más los accidentes de moto y en auto y que casualmente cuando pasa, como en cualquier otro nivel, estamento, o como siempre se dice, la fatalidad. Pero es muy riesgoso entonces viajar en avión con el estrés laboral que tienen. No es riesgoso. Si el piloto está bien descansado, no es riesgoso. Si el piloto cumple, la empresa cumple con el piloto y el piloto cumple con la empresa como tiene que ser, no es riesgoso. Hay empresas que sí son negreras y le quitan el jugo a los pilotos. No puedo decir el nombre porque O sea que no. una azafata, ¿cuánto ganaría entonces? Yo creo que acá están ganando $600 y nadie se da cuenta. $600 por vuelo. No, por mes. 5 millones, con 5 suerte. millones con suerte. Con razón Pero que... nadie le valoriza a la azafata, el trabajo Claro. que ellas hacen. No, Imagínate. incluso a veces son maltratadas. Lo importante que son. Sí, pero esta vez demostraron cómo están formadas. Dice que Claro. ellas las que contenían, las que se ponían, las que pasaban. Sí. Y el avión se estaba, entró en picada y ellas estuvieron mantenían la 7 compostura. minutos sin motor. Bien. 7 minutos con los 2 motores apagados. ¿Y eso qué significa? Entremos ahora al núcleo, ya Sí, estás en la tormenta. Se apaga un motor. Dijeron que ahí también conspiró el hielo. En una tormenta fue también el hay que hielo. conspiró realmente. Eso sería como los granizos se preparaban Los granizos para que caer. un bloque ¿Y por qué eso conspira tanto? Porque entran Entra la turbina. Ahí es como una licuadora que va rompiendo. Y eso generalmente para el motor. el siguiente. Para el Entonces, siguiente. ¿hay un tercero o ya no? No. ¿Y qué es lo que reaccionó el con...? RAT que le dicen que es una especie de alimentador eléctrico para arrancar los motores. ¿No era que tenía una tercera hélice alternativa? Una hélice chiquitita. Chiquitita, sí. Y la que alimenta, es un alimentador eléctrico para arrancar uno de los motores. O sea que calcado, cuando se sepa exactamente todo lo que pasó, se van a definir las responsabilidades. Pero esto es como para extractar y llevar a cualquier academia de vuelo para cómo actuar en un caso extremo de vida o muerte. Hay exactamente 7 casos de esto en el mundo, de los cuales 3 solamente se salvaron. 4 3 cayeron. con este. Por eso, 4 cayeron. 4 y 3 se cayeron. salvaron. Sí. O sea, un caso excepcional. Es caso excepcional. O sea que ustedes, como camaradas, no sé, como colegas, le tienen que dar otro brevet a estos dos. Yo le quito el sombrero y ¿Me le digo, repite el nombre de "Señores ambos? Porque comandantes". el nombre de ambos, el piloto. Javier Salinas, El que piloto. es copiloto, Ajá. y Manuel Franco, que es el comandante. Porque las veces que hablamos con los especialistas, destacan el trabajo de ellos. O sea que, pero al contrario, estos tipos se jugaron finalmente. O sea que, digo nomás, ¿acaso son seres humanos, no son robots, como decía? Sí. O sea que el piloto es el que menos va a querer morir. Nadie quiere morir. También tiene familia, Yo también soy tiene el hijos. primero que cuando a mí me dicen, vamos, no nos vamos con este mal tiempo. Ajá. Yo soy el primero que no quiero morir. Y cuando ellos dijeron que en Foz de Iguazú ni tan siquiera se les abrieron los pórticos de migraciones, que mucha gente quiso quedar, ¿eso acaso no es penalizable por el derecho aeronáutico internacional? Los papeles. En los papeles. Pero suele pasar. Yo no sé por qué, a mí me llama la atención. Si la propia gente de Latam no le dieron la mano a sus propios compañeros de trabajo. Porque es el país de origen, ¿no? de Latam, finalmente. Compañero, Sería como... compañero de origen. ¿Por qué esa, no sé, por qué no hubo esa empatía con los pasajeros que están ahí necesitando irse al baño, tomar algo?
Inclusive Hasta era una cuestión humanitaria. es una cuestión humanitaria, porque ¿por qué no le dejaron ir al comandante o al copiloto a la sección de meteorología a ver exactamente tener cómo un estaba el dato más tiempo? actualizado. ¿Cuántos reportes aparte del instrumental ustedes tienen? Cuando llegan acá el auricular, Sí, como la cucaracha, ¿con quién ustedes están en contacto, capitán? Estamos hablando constantemente con el centro de aproximación, con el centro de control de área. ¿La torre de control? No. El centro de control, el radar. Ah, el radar. Centro de aproximación es el centro de aproximación que está alrededor de las 50 millas de Asunción. Por cada distancia hay una voz, entonces. Sí. Después tenés la torre de control, que es ya a 10 para- millas, ya para aterrizar, que te tienen visualizado. Claro, cuando te dicen ahí en el vuelo, ajuste un cinturón, empezamos el proceso Sí. de aterrizaje, lleva 45 Sí. minutos, desde ahí. Desde ahí. Ajá. Entonces, ellos habrán recibido una voz que le mencione, estamos aproximándonos a un núcleo de tormenta. No. ¿No? No. Ellos qué no? deciden el vuelo, ¿verdad? El comandante decide el vuelo, cómo hacerlo, por qué lo hizo. O sea que desde tierra no hay un especialista que diga... Si un comandante pregunta Ahí recién. el estado de la situación de meteorológico del lugar, le dan del lugar. Del lugar, Del claro, lugar. porque generalmente ustedes, cuando uno despega, dice, bienvenido a bordo, vamos rumbo a Asunción registra una temperatura de 20, 25 grados, por decir así, ya se anticipa 2 horas antes. sí, Eso entonces es como una cuestión protocolar nomás, pero en pleno vuelo no hay una voz que advierte si hay o no una tormenta de esta envergadura, solamente tienen los instrumentos, que en este caso a su criterio, Tener los instrumentos y tener la comunicación entre colegas. entre colegas. Entre colegas. ¿Cómo Entonces, está la acá- ruta? ¿Qué tal está la ruta? ¿Está bien? ¿Está mala? Pero a su criterio falló acá el radar. A mi criterio hubo varias fallas, no solamente de radar. La primera, para ir redondeando al agradecer su tiempo, comandante. La primera es el cansancio de los comandantes. Cansancio. La presión de la empresa por salir. Pero siempre están cansados, entonces, porque esta es una rutina habitual. No, el piloto va descansado, se va y duerme bien, el otro día vuela descansado, sin problema. Pero a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana salieron de su casa. Sí. Estaban todavía fuera de la casa a las 11, a medianoche. Ajá, un día entero. Un día Eso entero. uno. ¿Y segunda causa? ¿A su criterio? Segunda causa artificial, la presión de la empresa. Estoy seguro que hubo presión de la empresa. Que tenía que devolver que como salir, sea, porque dice tenía cuando que hay un salir, pernocte, así le llaman, ¿no? ¿Cómo? Cuando hay un pernocte, Sí, cuando sí, tiene que sí, bajarse, sí. eso significa un desembolso, Para la hotelería. empresa. Sería como un gasto extra Sí. hasta que orille la pérdida incluso, Sí. ¿no? Entonces, Dos y causas. el dato más importante, ¿por qué fueron al norte? Esa es mi pregunta que yo hasta ahora ¿Tenían no que entiendo. venir hacia dónde? Hacia el sur, El norte significa que fueron hacia Concepción. hacia Concepción. Y ahí fue donde se topetaron con la O tormenta. sea que tendría que ir, la tormenta venía hacia allá, ellos se fueron. No. La tormenta siempre va del suroeste al noreste. Y ellos se fueron a encontrarse Ellos con la fueron a tormenta. encontrarse con la tormenta. Y esa es la duda. Algo Esa- falló. Algo falló ahí. ¿Qué Porque no van a falló? ser pilotos suicidas. No, Por eso. nadie, menos Bueno, a la Manuel. gente que teme viajar a partir de este incidente, ¿qué le decimos, comandante? con tema su viajar. experiencia? ¿Eh? Que no tema viajar, que Nadie son muere en su víspera. acontecimientos que pasan una vez cada muerte de obispo. Y nadie muere en su día. Y que el vehículo más seguro para viajar es el avión. A los jóvenes que quieren ser pilotos, ¿qué le dice usted, Tres comandante? cosas: A ver, la primera, prudencia, prudencia. prudencia y prudencia. Pero eso para todos, ¿no? Para Al fin, todos. La vida misma, ¿no? La vida misma. Bueno, comandante, muchísimas gracias. Ha sido un placer Igual. compartir con nuestra gran audiencia su experiencia, los respetos y será hasta otro momento. Ojalá Cuando después guste. ya hablemos algo mucho más agradable, ¿no? Ojalá. Bueno, hacemos una pausa a la vuelta con Iván Ojeda. Vamos a someternos precisamente a un proceso de censo, de medición, muchos cuestionamientos. Él va a evacuar absolutamente todas nuestras consultas. Pero antes, Dimo. Dimo es la APP móvil nacida con el espíritu de las cooperativas. Pero no solo es eso. Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une. Unite sencillamente a Dimo. Comandante.
final de otra edición de Mano a Mano, tantas preguntas, ahora se vienen las respuestas. ¿Qué tal, Iván Ojeda? ¿No parás? ¿No descansás? En las últimas semanas creo que se amplió tu rutina diaria y cotidiana, ¿no? ¿Cómo estás? Un placer, Roberto, estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es así, estamos a días del censo, estamos muy entusiasmados porque el cronograma se está cumpliendo, las metas se están alcanzando. De hecho, hoy hablamos en nuestro informativo del mediodía, pero siguen algunas dudas. ¿Por dónde empezar? Lo primero es lo primero. Dijeron que a las 5 ya tendrían que estar todos los censistas en tiempo y forma para arrancar, pero desde las 7 irían golpeando las palmas y tocando timbres. Así mismo, Roberto. Queremos que los censistas lleguen a las casas desde las 7 de la mañana. La ley dice que de 5 a 18 horas todos tenemos que permanecer en nuestras casas esperando al censista. ¿Cada censista cuántas casas tiene en zona urbana? 10 casas. O sea, no por manzana. 10 casas. 10 casas, que ellos ya tienen definida su hoja de ruta. Ya tienen definida, tienen un mapa, tienen su kit, todo. Y tienen un coordinador. Tienen un supervisor, ese supervisor está a cargo de un jefe zonal, el jefe zonal a cargo de un jefe distrital. Hay toda una estructura del censo. Por cuestión de seguridad y para anteponernos y ganarle de mano a los delincuentes, ¿cómo uno tendría que hacer para saber que efectivamente el que viene es censista y no es un asaltante? Lo primero es ver la credencial. Esta credencial porta la cédula de identidad. Entonces tenemos que ver la cédula de identidad del censista que nos visita, comparar la foto y demás. También esta misma credencial tiene un código QR al dorso, en donde podemos ingresar a la base de datos y ver si realmente Iván Ojeda es censista. Entonces, este es el primer signo. Lo primero, entonces, va esto, censista, la cédula del personal acreditado y de última, si uno maneja tecnología, que es muy fácil, entonces lee el código QR y tendría que entonces tener ahí en el dispositivo exactamente de quién se trata. Exactamente. Eso es lo primero, antes de que pase a la casa. Sí, ¿no? El siguiente sistema de reconocimiento es un bolsón, algo parecido a lo que tengo yo acá en la mano, con la inscripción Censo 2022. ¿Esos mismos colores? Este mismo color. Este es el prototipo, pero va a ser muy similar. Si siguen las dudas, vamos a preguntarle sobre el cuestionario, que va a ser este mismo. Este es el diseño de nuestro cuestionario. Ese es para cada familia. Para cada familia. Como un librito. Es como un librito, pero para 8 personas de una familia tipo. 8 personas. ¿Y si somos 2 en la casa? Y se agrega otro cuestionario. Se agrega. Decía por selección múltiple, es muy poco lo que van a escribir. Por eso el tiempo invertido orillaría los 30 a 40. 30 a 40 minutos como máximo. Porque lleva acá hay calle, cédula, número, piso, si está en un departamento y después todo muy rápido se tiene que ir punteando. Los datos de vivienda y hogar responde a una sola persona. Uno tiene que tenerle a toda su familia ahí en la sala, en torno a una mesa, un tereré, es lo ideal. ¿Y quién habla? Habla primero el jefe de familia, que responde los datos sobre vivienda y hogar. Vivienda y hogar. Sí. ¿Cuál es la primera pregunta cuando se trata de vivienda y hogar? O sea, de repente, el cuestionario arranca con tipo de vivienda. Vivienda particular, preguntamos si es casa, rancho, dúplex, pieza, inquilinato, departamento, piso, improvisada, otro. Ahí se marca nomás. Una tilde, sí. ¿verdad? Después, si es... entonces se salta a la siguiente. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes exteriores de la vivienda? Exteriores. Y le damos opciones: ladrillo, madera, arqueo, adobe, bloque de cemento, etcétera. Se elige una opción, se marca. Después le preguntamos: ¿de qué material es la mayor parte del piso? Sí. Tierra, tablón, ladrillo, lecherada, baldosa, porcelanato, alfombra. O sea, que saber paredes, saber piso. Después techo también, ¿no? Techo también. Después también cómo elimina la basura, la energía eléctrica, de dónde proviene. También de dónde es el agua que consume. Después el agua que consumimos, cómo llega a la vivienda. Claro, ¿qué te dice? Tomo agua mineral, compro el súper, eso no vale. Otros medios, sí. Otros medios. Sí, el otro terreno donde está la vivienda es propio, está pagando en cuotas, es condominio municipal alquilado. Lo que nosotros queremos saber es cuántos hogares hay. Y un hogar se define según ese grupo poblacional que comparte los costos de alimentación o comparte una olla común. O sea, ¿va a servir para alguna medición eso? Sí, totalmente. La unidad de análisis es el hogar. El hogar. Después pasamos al siguiente capítulo, que son hogar y mortalidad, ¿verdad? Ahí ya le preguntamos a la gente
pieza y dormitorio. En este hogar, ¿cuántas piezas usan para dormir? Y ahí anotamos la cantidad. ¿Cuántas piezas son de uso exclusivo en este hogar? ¿Cuántas piezas usan para dormir? Te pueden decir 4 piezas, pero en cada pieza, si se duerme de a 2, ¿qué pasa? Sí, y sí, si viven 4 o más personas, esa familia está viviendo en hacinamiento. Ah, claro, ok. Sí, porque en el interior especialmente es un clásico, es más, acá en Asunción mucha gente comparte una pieza entre 3. Exactamente. Como mínimo. Vamos a medir también las condiciones de la vivienda, el déficit habitacional. Tanto si es cuantitativo o cualitativo. O sea, ¿a cuántas familias le falta una vivienda? ¿O cuántas familias necesitan mejorar su vivienda? Vamos de la olla, vamos a la pieza. ¿Qué más? Vamos a la pieza. Después le preguntamos bienes de confort. Si es que tiene teléfono, celular, televisor, lavarropa, secarropa, ducha eléctrica, termocalefón, motocicleta, automóvil, camión, camioneta, microondas, computadora, tablet, conexión a internet, acondicionador de aire. ¿Ahí qué se pretende saber? Se pretende saber qué bienes de confort tiene esa persona. Con la combinación de variables vamos a saber el nivel socioeconómico de la persona. Eso todo se anota. Si tiene un camión, si tiene una camioneta, si tiene una tableta, si tiene aire, todo vale. Sí. ¿Qué material usa para cocinar? Leña, gas, electricidad. Otro no cocina porque comen de vianda, por ejemplo. El baño se desagua en una red de alcantarillado, en un pozo ciego, en una letrina. En una letrina común con hoyo, si la superficie de la tierra, arroyo, río, etcétera, ¿verdad? Ok. Y si no tiene baño también. También. Sí. Y finalmente, de enero a diciembre, murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar. ¿Ahí qué se quiere saber? Se quiere saber la mortalidad, ¿verdad? ¿Cuántos fallecieron en ese hogar en los últimos 12 meses? En los últimos 12 meses. Sí. O sea, la mortalidad del 2022 sería. De enero a diciembre de 2021. Sí. De enero a diciembre de 2021. No este año, el año que fue. El año que fue, sí. O sea que uno tiene que hacer memoria, pues a veces uno como que... Sí. Ok, tiene que retrotraerse entonces a enero del año 2021 y hacer la proyección de ese año que ya fue. Exactamente. Ok. Después pasamos a los datos de las personas fallecidas. Se anota el nombre, el mes de defunción. O sea que si hay un fallecido en la familia, ahí se le menciona. Se le registra, ¿verdad? Se lee el nombre, el mes de defunción, la edad, el sexo. Eso no sabía. Y en el caso de las ¿Por qué no mujeres... se hace un cruzamiento nomás con un registro civil? Porque queremos ver si hay un subregistro. Se pretende saber si... Los promedios de la prepandemia nos decían que en el Paraguay fallecen 36.000 personas. Vamos a ver qué pasó en la pandemia. Y también después, el Paraguay es uno de los pocos países que mide mortalidad materna. Hoy en el Paraguay, por cada 100.000 nacidos vivos, fallecen cerca de 72, 73 Eso fue de acuerdo a la última medición. La última medición antes, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. ¿Y cómo se medía? Y se mide por proyecciones. El censo más las proyecciones. O sea que es muy importante saber qué es lo que estamos pretendiendo. Vamos a medir. Al fin y al cabo, esto se va a meter todo en un gran cerebro electrónico, ¿no? Mortalidad materna, estando embarazada si falleció durante el parto, hasta 2 meses después del parto y en otro periodo u otra causa. Y después anotamos todas las personas que pasaron la noche anterior en el hogar. Nombre, apellido y... ¿Eso por qué? ¿Por qué no tiene que estar? Tienen que estar. No, yo digo, pero ¿por qué porque medimos la estructura del hogar. Queremos saber cuántos componen ese hogar. No, pues usted dice, al final ahí se pregunta quién estuvo, ¿dónde? En la casa. ¿Quién pasó la noche del censo en la casa? Claro, o sea que se supone lista que el la que estructura durmió y amaneció ahí. Exactamente. Sí. Y entonces después se verifica la lista de personas. Y después ya empezamos persona por persona. Hasta acá son datos comunes. Esto puede responder de la familia. Se puede responder el jefe de hogar. Una sola persona. Ahí ya fuimos una Después ya partida. entramos el tú a tú con cada uno. El 1 a 1, ¿verdad? El número de orden ponemos 1, nombre y apellido. Y después la relación. Si es hijo, jefe o jefa, hijastro, nieto, yerno, padre, suegro, otro pariente, no pariente, personal doméstico, hijo o pariente del personal doméstico. Después, si es hombre o mujer, esas 2 opciones. ¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿En qué fecha nació? Después preguntamos la cédula de identidad. Ahí se anota un poco más. Se anota el número. Después, si no responde eso, puede que tenga solamente partida de nacimiento, que tenga carnet del indígena. Y también si no tiene documento alguno, ¿verdad? Después seguimos a la pregunta 7. Dice, ¿dónde vive usted habitualmente?
porque puede ser que una persona sea registrada en su lugar de trabajo. O Entonces, hay mucha gente que vive de lunes a viernes en Asunción y después va a la ciudad de dormitorio. Exactamente, exactamente, ahí registramos. Entonces después le preguntamos en qué domicilio vive habitualmente. En una compañía, si es una compañía, y en qué país vive habitualmente. Todas estas preguntas se hacen en zonas rurales también. El mismo cuestionario. Es el mismo cuestionario. También se pregunta ¿dónde nació usted? ¿Dónde vivía su madre? Al momento de nacer él, ¿dónde vivía su madre? Estamos entrando en el capítulo de migración. Claro. ¿En qué municipio o distrito vivía su madre cuando usted nació? Para ver la migración. Igualmente, ¿en qué país vivía su madre cuando... Bueno, esto ya leí. Esto supongo que en el departamento central va a ser masivo, ¿no? Porque central se supone que mucha gente se desarraigó o dejó sus pagos en el interior y vino hacia acá. O sea que, exactamente. Entonces lo que uno tiene que responder es ¿dónde vivía la madre? ¿En qué municipio o distrito vivía su madre cuando usted nació? Y si la madre vive con ella, ahora no importa. No importa, esa persona. no importa. Ya, seguimos. Seguimos. ¿En qué año llegó usted al Paraguay? Eso en el caso de que se trate de una migración, ¿verdad? Después entramos en el capítulo de personas con discapacidad, que queremos que ellos mismos sean los que respondan. Claro, eso estábamos mencionando, que es un censo inclusivo. Finalmente, no hace falta que responda otra persona, sino invertir el tiempo necesario en que la misma se haga entender y comunique, ¿no? Así mismo, salvo en el caso de los sordos mudos, que tengan dificultades de comunicación lingüística, vamos a acudir al centro de relevos. Sí, ese centro de relevo, me decía esta mañana, se hace una llamada vía WhatsApp. Hay gente especialista en o sea, se pone acá el teléfono. Sí, se pone y por señas se comunica. O sea que, y si nunca tuvo la lección de cómo transmitirse por señas. Y eso va a ser una limitante. Entonces ahí vamos a acudir a otro medio de comunicación, puede ser un familiar que esté presente o acudimos pero a siempre especialistas. van a agotar esa instancia de llamada. ¿Cómo le llamaban? ¿Centro de relevo. O sea que el censista llama y le tiene ahí a otro acreditado. Una videollamada. Y le muestra. Y él hace la seña. Y se él comunica responde, y ahí él habla se va llenando. ¿Verdad? Espectacular. Sí. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que la persona con discapacidad sea la que responda su pregunta. Y vamos a ser el primer país en América Latina que va a hacer algo así. Un censo inclusivo. Sí, inclusivo. ¿Qué más? ¿Y qué vamos a preguntar en limitaciones? Si tiene dificultad o limitaciones para caminar, subir escaleras, etcétera. Y la gravedad, ¿verdad? Si no puede hacerlo con mucha dificultad, con poca dificultad o no tiene dificultad, ¿verdad? Después, si tiene dificultad o limitaciones para ver, esta es la incapacidad visual. También, si es que tiene limitaciones para oír. Sí. O inclusive... Vamos a ir agotando por ahí, pero está muy interesante, Iván, para responder rápidamente. ¿Quiénes pueden movilizarse ese día igual? Ese día pueden movilizarse las personas exceptuadas que son hospitales, los que trabajan en hospitales. Trabajadores de blanco. Trabajadores de blanco, en urgencia, periodistas. Farmacias cerca de los hospitales. Sí. También los policías, la guardia privada, los guardias privados. También las personas que trabajen en servicios esequiales, sepelios, y los que trabajen en hoteles, que tengan medio pasajeros. de locomoción, línea de transporte, no. Todo parado, de 5 de la mañana a 18 horas. Plataforma y taxis. Todo parado. Nada. Todo parado, todo ¿Quiénes cerrado van a responder por esas personas en ausencia? Sus familiares. Sus familiares pueden responder, yo tengo un hijo que es guardia de seguridad, está trabajando en tal parte y ahí se pone a responder. Sí. Si vive solo, después vamos a volver a esa casa. Ah, claro, porque y si vive solo, ¿cómo saben ustedes? Cuando en una casa no está nadie, pero virtualmente es habitada en otro tramo del día. ¿Cómo lo van a Porque saber? nosotros ya hicimos el precenso, ya recorrimos toda la República, identificamos los edificios donde viven personas. Y nosotros nos vamos a buscarle a esa persona. Hacemos una pequeña pausa, porque son muchísimas las preguntas que llegan por WhatsApp. Ya volvemos, en instantes. Tenemos un minuto, Iván. ¿Qué querés decirle a la gente? Que no tenga miedo de responder al censo,
que sea parte de esta gran fiesta cívica y que entendamos que censarse es un derecho que tenemos en el país. Hay que quedarse en casa. Hay que quedarse de 5 de la mañana a 18 horas. Si ya nos censaron, igual quedémonos hasta las 18 horas. O sea, es una buena posibilidad para compartir con la familia también, ¿no? Totalmente. O sea, uno Quedémonos puede hacer toda su rutina, pero en casa. Día Nacional del Lorito Oda. ¿Qué problema Claro, hay? o sea que muchos entonces ya estamos Muchos están acostumbrados a eso, aunque claro. vamos a venir a trabajar. Te vamos a tener acá el miércoles. Con mucho gusto. Bien temprano. 43 millones de dólares. ¿Por qué tanta plata? 43 millones de dólares en un proyecto de 5 años. 5 ¿verdad? años. ¿Y en qué se invierte? ¿Cuál es el gasto principal? El Tecnología. precenso llevó 6 años, digamos 6 millones de dólares. Estos viáticos de entre 100.000 y 500.000 van a llevar 5 millones de dólares. Hay una infraestructura también, el kit de censista, esto multiplicado por 210.000. ¿Y dónde metemos todos estos datos? ¿En qué? En un data center. Que se compró también. Que se compró también, ¿verdad? Y no va a estar en la nube. Datos sensibles, todo en servidores físicos del Instituto Nacional de Estadística. Un gusto, porque un ya placer. Gracias, nos Rob. piden entregar. Hasta otro momento, así compartimos este tramo final con Iván Ojeda. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, buena suerte y buen descanso. Dimo nos une. Unite. Dimo. Cooperativa Multiactiva 8 de marzo Limitada. Solvencia y bienestar. Presentaron Mano a Mano.